Bienvenidos a esta nueva cápsula económica en la cual analizaremos los resultados de la evolución de la economía global y de Colombia en los aspectos más importantes. Iniciamos con el crecimiento económico global para el año 2023 y 2024 según el Fondo Monetario Internacional. El primer mensaje más importante sigue siendo que la economía global mantendrá un crecimiento muy similar en 2024 al del 2023. Este crecimiento, de todos modos, resulta inferior al observado en este siglo, que ascendió al 3.8%. Entonces, tenemos, digamos, un rezago en estos años en términos de crecimiento frente al crecimiento económico que habíamos visto en años anteriores. En segundo lugar, vale la pena destacar que tenemos una mejoría en el crecimiento para varios países en 2023, entre ellos Estados Unidos, China, Rusia, incluso países de América Latina como Brasil y México, lo que contribuyó a que el crecimiento fuera de ese 3.1% que estamos observando. Para el 2024 se estima que tengamos un crecimiento muy similar, con alguna desaceleración, especialmente en América Latina. Fíjense ustedes cómo América Latina pasaría de crecer 2.5% en 2023 al 1.9% en 2024. Y la razón para que América Latina crezca menos está básicamente asociada a lo que estaría sucediendo precisamente en México y Brasil, que fueron los países que explicaron el mayor crecimiento el año anterior. Bien, pasemos ahora a la coyuntura específica de lo que ha venido sucediendo con la producción industrial en algunos países desarrollados en los últimos meses. Aquí les traigo los resultados del PMI manufacturero para los Estados Unidos, Alemania y la zona euro. Y creo que las noticias en general son positivas. En el caso de Estados Unidos tenemos un PMI muy cercano a 50, es decir, no hay una variación significativa de la actividad industrial. Para la zona euro y para Alemania tenemos un PMI que está por debajo de 50, es una mala noticia, pero la buena noticia está en que ese indicador ha venido de todos modos subiendo, es decir, tenemos variaciones en la actividad que cada vez son más moderadas, lo cual anticipa que en los primeros meses del 2024 seguramente podremos alcanzar algún crecimiento positivo de este indicador. Y en términos de inflación global, el Fondo Monetario Internacional nos provee esta serie nueva sobre inflación mes a mes. Y aquí podemos observar los importantes logros en términos de desinflación. La tasa de inflación más alta en el mundo se alcanzó en mayo del 2022 con un 14.3%. Y el mundo ha venido registrando una desinflación importante, de tal manera que al mes de noviembre del año pasado teníamos una inflación del 2.7%. Ese 2.7% es muy similar al promedio histórico que teníamos antes de la emergencia por el COVID. Y sin duda constituye un factor importante para nuestro país tener una inflación internacional en 2024 que va a estar acorde con los promedios históricos. Eso ayuda a que la inflación en Colombia sea relativamente más baja. Bien, pasemos ahora a el PMI, los resultados del PMI para Colombia en el mes de enero. Ustedes pueden observar, tuvimos un crecimiento importante en el PMI de 52 a 55.1, que está explicado esencialmente por dos elementos. Tenemos un repunte muy fuerte en enero en términos de los pedidos a los industriales. De hecho, en la muestra que data desde abril del 2011 hasta ahora, este podría ser considerado como el tercer incremento más importante en el nivel de pedidos. Pero tenemos otro elemento que ayuda a que ese PMI esté aumentando, y es que los inventarios de productos finales son relativamente bajos. En esa medida, los nuevos pedidos tienen que ser atendidos no ya con desacumulación de inventarios, como ocurrió en la segunda mitad del 2023, sino con un aumento en la producción.
Esto es realmente una muy buena noticia, es un dato muy positivo y anticipa, digamos, un cambio de signo en términos de la producción manufacturera en Colombia para este año. Muy bien, pasemos ahora a un tema bastante debatido en los últimos días que tiene que ver con si la economía colombiana estuvo en recesión o está en recesión en los últimos meses. Y para eso lo que vamos a hacer es tomar los datos del ICE que fueron publicados para el mes de noviembre en el último mes. Ustedes pueden observar cómo la variación anual del ICE alcanzó el 2.3%. Se considera por muchos analistas, incluso por algunos medios, que esto aleja efectivamente el fantasma de la recesión en Colombia. Y a continuación voy a hacer algunos comentarios importantes sobre esta situación. El primero que vale la pena destacar acá, y ustedes lo pueden observar, es que ese 2.3% es un crecimiento sobre la base de un 0.4% de crecimiento en noviembre del 2022. Es decir, teníamos una muy baja base de comparación y por lo tanto tenemos algo abultado ese crecimiento en el mes de noviembre. Realmente, cuando analizamos la definición de recesión a nivel global, de recesión técnica, encontramos que esta se refiere a la presencia de 2 o más trimestres de crecimiento secuencial negativo, no de crecimientos anuales como el que acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Qué son crecimientos secuenciales? Básicamente la variación frente al periodo anterior sobre la base de datos desestacionalizados. Eso significa entonces que tenemos que recurrir no a las variaciones anuales para mirar si estamos en una situación de recesión, sino a las variaciones secuenciales que, como ya mencioné, corresponden a variaciones frente al trimestre anterior sobre la base de datos desestacionalizados. Bien. Y en ese sentido, la situación es bastante diferente. Fíjense ustedes, lo que hemos tratado de hacer acá es mirar las variaciones trimestrales en los diferentes trimestres del año pasado, de acuerdo al ICE, y nos referimos específicamente a las variaciones secuenciales. Y aquí obtenemos un resultado que es bastante diferente al que tenemos con los datos anuales. ¿Por qué? Porque aquí vemos claramente que durante el año 2023 no tuvimos 2 trimestres con variaciones secuenciales negativas, sino tuvimos 3 trimestres consecutivos de variaciones trimestrales negativas. El segundo trimestre, el tercer trimestre con una variación pequeñita hacia abajo y el cuarto trimestre con una variación un poco más considerable en términos de una caída del 0.41%. Nos hace falta el dato del mes de diciembre, pero podemos más o menos concluir con esta información que la probabilidad de que la economía colombiana haya entrado en recesión en 2023 es bastante alta. Yo diría que es una probabilidad superior al 90%. Con lo cual, digamos, estamos un poco en contravía con muchos de los analistas y de algunos medios que han descartado esa posibilidad. Tenemos entonces más de 2 trimestres de crecimiento secuencial negativo. ¿De qué depende que esto cambie? De los datos revisados que el DANE nos dé a conocer a mediados del mes de febrero, donde podemos llegar a tener cambios en la trayectoria de algunas variables. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre un tema que creo que también atañe a todos los colombianos y a muchas otras regiones y países en el mundo, que tiene que ver con el tema del Niño. Y aquí les traigo la evolución de las proyecciones de este fenómeno que realiza el Columbia Climate School con base en más de 20 centros de meteorología a nivel global. La última proyección disponible corresponde al mes de enero, que es la línea verde que ustedes pueden observar. Conclusiones de este gráfico son varias. En primer lugar, efectivamente estamos en el mes de enero en el pico del fenómeno, o tuvimos en el mes de enero el pico del fenómeno, y ese fenómeno debería estar cediendo en los próximos meses, de tal manera que hacia el mes de abril ya
efectivamente deberíamos descartar la presencia de este fenómeno. Entramos en una zona de neutralidad entre abril y agosto de este año para tener hacia final del año un modesto fenómeno de la niña con lo que usualmente viene asociado, que son unas precipitaciones de agua mayores que el promedio histórico. En este sentido, creo que es una buena noticia tener la posibilidad de que este fenómeno que estamos viviendo, con consecuencias importantes en muchos ámbitos, estaría llegando a su fin en los próximos 2 meses fundamentalmente. Para terminar, quisiera hacer el balance de 2 de las variables más importantes que vimos en 2023. La primera tiene que ver con las ventas de vivienda nueva en Colombia. De acuerdo con nuestros cálculos en pesos constantes, durante el 2023 tuvimos una caída del 48.5% en las ventas de vivienda, especialmente en el segmento BIS, con una caída del 65%, una caída mucho más moderada en el segmento no BIS. Nuestros estimativos sugieren que estas caídas en ventas se reflejan en menor actividad económica del sector de la construcción hasta 20 meses después de que estamos observando esta información, porque buena parte de estas ventas se realizan sobre planos. En esa medida, pues sin duda en el 2024, el desempeño del sector de la construcción de edificaciones en Colombia no será claramente positivo. Tendremos una variación negativa a lo largo de este año. Y otro de los elementos que valdría la pena también mencionar tiene que ver con lo que sucedió en términos de flujos de capital de portafolio en Colombia el año pasado. A este respecto, las cifras de balanza cambiaria que fueron dadas a conocer durante el mes de enero sugieren que el año anterior tuvimos una salida de capitales del exterior de 4.320 millones de dólares. Esta es la cifra más alta registrada en términos de salidas de inversionistas de capital del exterior en portafolio en Colombia. Pero también tuvimos una caída, una salida importante de inversiones de capital de portafolio de colombianos hacia el exterior, con un monto que llegó a los 2.035 millones de dólares, que también, digamos, es una cifra bastante considerable. La buena noticia es que esto no afectó significativamente la tasa de cambio. El año pasado terminamos con una revaluación cercana al 20%, lo cual de todos modos ha ayudado y tendrá un impacto significativo en variables como la inflación, puesto que los bienes importados se adquieren a precios más bajos en pesos frente a los últimos meses. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero encontrarnos el próximo mes con las variables más importantes asociadas al PMI y a la actividad económica en el mundo y en Colombia. Muchas gracias.